Esto es Empoderamiento. Bendiciones, te habla el pastor Jorge Meneses de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Bueno, en este día quiero darte una palabra que te empodere, una palabra que te dé una dirección, que te dé una guianza, y yo sé que es una palabra que te va a edificar. Y le he puesto como título El propósito de la crisis. Puedes escalar las montañas que desees. Puedes hacer lo imposible posible. Nunca, nunca, nunca te rindas. Tienes que ser fuerte hasta en los momentos difíciles. Establece tus metas lo más específicas que puedas. Perdónate los errores cometidos. Sonríe, vale la pena ser feliz. Selecciona a los mejores integrantes para tu equipo. Sé positivo y demuéstralo con tu entusiasmo. Aunque tus pasos sean pequeños o tu progreso sea lento, continúa. Muchas veces lo peor que nos pasa es lo mejor que nos puede pasar. Atrévete, vence tus miedos. Si te quedas esperando el momento ideal, nunca saldrás de tu lugar. Si no luchas ahora, mañana no te quejes. Arriba esos ánimos, tú puedes. La felicidad la encontrarás en el camino. Anda, muévete, actúa. Avanza aunque el camino sea escabroso. Perderé batallas, pero no el deseo de seguir adelante. No te digo que será fácil, pero te digo que valdrá la pena que luches. Sentirás la sensación de triunfar después de que nadie creyó en ti. Bueno, y todas las cosas subsisten, o todas las cosas tienen un propósito por el cual han sido creadas, han sido diseñadas, y todo en la vida, lo que nos pasa, sean cosas buenas o sean cosas malas, todo tiene un propósito, y más si estamos en los caminos de Dios. Para entender esta predicación, este mensaje, habríamos que entender primero la definición de la palabra propósito. La palabra propósito se deriva del latín propositium, que quiere decir la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. En nuestra habla cotidiana se suele utilizar la expresión a propósito con el sinónimo aldrede. Esto sirve para señalar una acción deliberada, generalmente perjudicial o molesta para un tercero. ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien, ¿va? Lo hiciste aldrede, lo hiciste al propósito? Bueno, y usando nuestro texto bíblico base, lo encontramos en Romanos 8:28, que dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú amas a Dios, todas las cosas te están ayudando a bien. Aunque sean contrarias, aunque sean adversas, te están ayudando a bien. Todos hemos pasado por momentos de crisis. Y bueno, ¿qué es crisis?
¿O qué quiere decir la palabra? ¿Cómo se describe la palabra crisis? Bueno, crisis se describe como tormentas, enfermedad, dolor, un momento de crisis de deuda, de escasez. Y ahorita estamos viviendo una crisis de esta pandemia, ¿verdad?, que se llama COVID-19. En fin, una crisis se define como algo contrario que viene para detenernos, para enfrenarnos, para atacarnos y que no podamos avanzar o que no podamos crecer. Eso es una crisis. Quiero hablarte y decirte que el acero es un material muy fuerte y que se requiere mucha fuerza para poderlo destruir, mucho calor para poderlo fundir, pero hay algo que lo puede destruir sin hacer mucha fuerza y sin mucho calor. Y eso es el óxido que él mismo produce. Cuando se moja el metal, si no tiene un antioxidante, ese metal se oxida y poco a poco se va debilitando, se va corroyendo, hasta que llega un momento que se debilita y se puede trozar, y simplemente con el paso de los años se hace nuevamente polvo, porque el acero sale de los minerales que hay en la tierra, y el óxido lo vuelve a destruir y lo vuelve a su estado normal o su estado antiguo que era en la tierra. Quiero decirte con esto que lo que a ti te puede destruir no es tanto una crisis, sino que lo que a ti te puede destruir es la imagen o la respuesta o la información que tú tengas de ti mismo en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que te hará salir de la crisis es tu respuesta o tu forma de enfrentar las crisis. En el Salmo 34:19 dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Quiero compararlo igual con este versículo que está en Mateo 16:33, que dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si te das cuenta, en estos dos versículos encontramos dos palabras claves que se repiten, y una de ellas es pero, la palabra pero, y la segunda es la palabra aflicción o crisis. Lo que me dicen estos dos versículos es que no podemos evitar las crisis. No podemos evitar que las crisis vengan a nuestra vida, pero sí podemos enfrentarlas con Cristo Jesús. Aquí vemos que dice que cuando en el mundo tendréis aflicciones, y también vemos que dice aquí en el Salmo 34, muchas son las aflicciones del justo. O sea, nos está diciendo que van a venir. Pero si te das cuenta, después de esta palabra aflicción, viene la palabra pero. Y cuando usted pone pero, está haciendo una interrupción. Me está diciendo que hay un punto donde esa aflicción se puede romper, que esa aflicción no es permanente, que esa aflicción no te va a destruir si tienes el enfoque adecuado de cómo enfrentar la crisis. Cristo mismo dijo en Lucas 22, 31 y 32, dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nuevamente escuchamos, ¿verdad?, que Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo. Y dice que él había orado o rogado para que tu fe no falte. Si te das cuenta, Jesús no oró para que no viniera el zarandeo, para que no viniera la crisis, sino que dice que él había rogado para que la fe no faltara, y que una vez que pasara esa crisis, esa misma aflicción,
y confianza en Cristo iba a provocar en Pedro una solidez en el cual podría a sus demás discípulos de Cristo confirmarlos, o sea, establecerlos, o sea, guiarlos. Y quiero decirte con esto que cada crisis que tú estás pasando en tu vida, lo único que está provocando es afirmarte en Cristo Jesús, afirmarte en tu fe, afirmarte en lo que tú has pensado y creído en Cristo Jesús, afirmándote en tu convicción del camino que has tomado para seguir a Cristo Jesús. Nuevamente vemos, ¿verdad?, que Cristo dijo, va a venir, Satanás te ha pedido para ser zarandeado. Nuevamente escuchamos que la crisis va a venir. Pero, ¿quién no quisiera saber cómo salir de la crisis, verdad? Porque la crisis que viene no es por tu culpa, no es porque la pediste o porque pediste que vinieran esas crisis, ¿verdad? No es tu responsabilidad. Pero lo que sí es tu responsabilidad es salir de ellas. Es no quedarte estático. Es no estar en ese lugar oprimido y aplastado, ahí todo encapsulado, sino que es tu responsabilidad como hijo de Dios salir de la crisis. Igual cuando Jesús le dijo a Pedro, ha venido Satanás a pedirme que sea zarandeado, y cuando le dice, pero he rogado, o sea, le dio la decisión a él de salir de esa crisis. Le dio la responsabilidad a él de enfrentar esa crisis y salir adelante en esa crisis. En Romanos 8, 37 y 30, del 37 al 39 dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada. O sea, por si se hubiera saltado algo, dice, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente nos está diciendo, cuando dice ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ninguna otra cosa, nuevamente el Señor Jesús nos anuncia que vendrán crisis, pero nos dice que ninguna crisis, ninguna cosa adversa, ninguna circunstancia nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, quien nos amó y por nosotros se entregó a sí mismo para salvación de nosotros. En la Biblia encontramos varios hombres que se encontraron en momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos de angustia, pero Dios les dijo lo que tenían que hacer para salir de esa crisis. Dios les dijo, mas no Dios los sacó. Y tú me dirás, sí, pero no escucho la voz de Dios. ¿Qué puedes hacer para escuchar la voz? Leer la palabra de Dios. Ahí está todo lo que Dios habló. Ahí está todo hablado en esa palabra. Pero a veces nos da flojera, nos da pereza leer esa palabra de Dios. Nos leemos muy fácilmente una novela, una revista que no tiene nada edificante. Pero leer la palabra de Dios cuesta trabajo. ¿Y por qué? Porque a veces no la entendemos. Por eso antes de leerla hay que pedirle a Dios que nos dé el entendimiento en nuestra mente para poder comprender lo que las Escrituras nos quieren revelar de Cristo Jesús. Te voy a hablar de 3 hombres que escucharon la voz de Dios para salir de la crisis. Abraham se encontró en un momento de crisis con la esterilidad de su esposa Sara. El profeta Elías se encontró en una crisis de depresión, en una cueva encerrado, porque la Jezabel lo quería matar. Lázaro, su amigo de Jesús, se encontró en una crisis de enfermedad que lo mató y que lo llevó a la tumba.
vemos 3 crisis, ¿va? Pero también aparece la palabra pero. Hay una interrupción. Hay una palabra de parte de Dios en el cual guió a estos hombres y muchos más en la Biblia para salir de esta crisis. A Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y te bendeciré como a padre de multitudes. Al profeta Elías le dijo: sal de la cueva y ve donde la viuda de Sarepta de Sión, donde yo te voy a sostener, a sustentar y a guardar. Y a Lázaro le gritó en la puerta de la tumba: Lázaro, sal fuera, porque yo soy la resurrección y la vida. Si te das cuenta, lo que dijo Dios y que se repitió en las 3 personas es sal. Y no estoy hablando de la sal de comida, sino sal, o sea, sal de esa posición, sal de ese confort, sal de esa angustia, sal de esa tristeza, sal de esa depresión. Está en ti salir de todas esas circunstancias. Lo que Dios te está diciendo: sal fuera de lo que estás viviendo. En otras palabras, Dios está diciendo: no te conformes, no hagas un confort, no hagas una forma de vida de lo que estás pasando, de lo que estás viviendo. Sal de esa situación. Hay gente que se acostumbra a vivir en pobreza, hay gente que se acostumbra a vivir en una depresión, hay gente que se acostumbra a vivir con una enfermedad, porque ya se ha hecho un hábito, ya se ha hecho parte de sí. Sal de eso. Desecha todo eso de tu vida. Háblale a la crisis, háblale a la circunstancia, háblale a la enfermedad, dile: sal fuera de mi vida. Háblale a la pobreza, dile: sal fuera de mi casa. Háblale a la escasez, dile: sal fuera de mi vida. No te quiero, no te acepto en mi vida. Háblale a este virus y dile: yo no te acepto en mi cuerpo, yo no te acepto en mi casa, yo no te acepto en mis hijos, en mi familia. Sal fuera. No te acepto en esta ciudad, no te acepto en mi país. Sal fuera de este país, sal fuera de este mundo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Y por qué podemos decir sal fuera en el nombre de Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús ya ganó la victoria. Por eso le dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Esta enfermedad del COVID no es una enfermedad que venga de parte de Dios. Fue creada en el mundo. Por lo tanto, no tiene parte ni suerte en la vida de las personas. Es una cosa creada. Y lo acabamos de leer, que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Porque la crisis no viene con el propósito de destruirte, sino por el contrario. La crisis te hace crecer, la crisis te hace madurar, la crisis te hace confiar en Cristo Jesús. La crisis te hace ver la mano poderosa de Dios, cómo te ayuda, cómo está contigo. Ese es el propósito de la crisis. No es de destruirte, sino de promocionarte, de llegar a un nivel mayor, a un crecimiento en Cristo Jesús. La crisis provocará en ti una necesidad de acercarte más a Dios y de buscar una revelación, de buscar un entendimiento, de buscar un conocimiento para salir de esa crisis que estés pasando y avanzar y seguir adelante en el caminar. Por ejemplo, cuando uno va en un vehículo y llega un momento de crisis, de que se poncha una llanta, si no traes refracción, pues sí, ya ahí te quedaste, ¿verdad? Pero si traes la refacción, ¿qué tienes que hacer? Pues va a orillarte, obviamente, poner tus intermitentes,
poner el triángulo reflejante para que te puedan ver y cambiar la llanta y seguir avanzando. En momentos de crisis, lo que tienes que hacer es cambiar tus pensamientos, cambiar tu forma de hablar. Hay gente que quiere salir de la deuda, pero todo el tiempo está hablando de pobreza. O sea, hay gente que dice, no, es que yo soy bendecido, pero hay esta pobre casa. O sea, ¿cómo vas a salir adelante si lo que tú hablas es contrario a lo que quieres o lo que estás anhelando? Hay gente que dice, es que yo soy sana o yo quiero ser sana, pero es que mi enfermedad no me deja. ¿Cómo va a ser sana si mismo están declarando la enfermedad, están declarando la pobreza? Tienes que cambiar tu forma de hablar para poder salir de la crisis. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 4, 16 y 17, dice así: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, o sea, nuestra carne, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor, excelente y eterno peso de gloria. Ojo aquí, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Por qué dije ojo aquí? Porque si escuchaste bien, 5 veces aparece un verbo, la palabra ver. No mirando, ver, ver, ver. 5 veces. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿O qué es lo que me está indicando a mi vida con ese verbo ver? Lo que quiere decir o lo que me está indicando que todo lo que está pasando a mi alrededor se moverá en la forma que tú lo quieras ver, en la forma que tú lo estés mirando. ¿Cómo lo ves? ¿Como una prueba o como un escalón para crecer? ¿Cómo estás viendo la circunstancia? ¿Cómo estás enfocado ahorita con esta pandemia, con este COVID-19? ¿Cómo lo estás mirando? ¿Como algo que está destruyendo o como algo que te está fortaleciendo? ¿Como algo que te está estancando o como algo que te está dando un crecimiento interior en el espíritu? Dice ahí que lo que tú estás viviendo es leve y momentáneo. Pero aunque es leve y momentáneo, es productivo cuando tú estás en Cristo. Porque iniciamos con ese versículo, ¿verdad? Que todas las cosas les ayudan a bien para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:28. Entonces, si tú estás en el propósito eterno de Dios, si tú estás en ese propósito eterno en Cristo, ojo, no en tu propósito, no en lo que tú quieres, sino en el propósito de Dios, del extendimiento de su reino, de anunciar el reino de Cristo a toda criatura, a toda nación. Entonces, si tú estás en ese propósito, dice que todas las cosas te ayudan a bien. Esta pandemia está ayudando a bien. ¿Por qué? Porque está provocando que ese ámbito familiar ahora esté más estrecho, esté más unido, porque cuántas familias estaban viviendo juntas, pero desunidas, o cada quien en su mundo, en su avión, como decimos, cada quien en su rollo, aunque vivían juntos, pero separados. Y ahora está provocando que la familia se empiece a fortalecer. Y es que lo que Dios quiere es una familia fortalecida. Si te das cuenta, cuando le dijo a Abraham, era una familia, Abraham y Sara. Amén. También a Noé, cuando Dios habló a Noé con esa crisis de aquella inundación que vendría, ¿verdad? De aquel diluvio. ¿Y qué le dijo? Haz esta arca, constrúyela así. Le dio medidas, le dio formas y le dijo lo que tenía que hacer. ¿Y a quién salvó? A Noé y su familia.
Entonces, toda crisis tiene un propósito. Cambia tus pensamientos y provocará que cambien tus palabras. Y cuando cambien tus palabras, entonces cambiará todo tu entorno, toda tu circunstancia. Si tú dices, me va a ir mal, es que me siento inseguro, es que no va a pasar nada, te va a ir mal y no va a pasar nada. Pero si tú estás seguro en Cristo, si tú dices, yo sé que me va a ir bien, yo sé que voy a ser bendecido, yo sé que Dios está conmigo, te va a ir bien. Cambia tus pensamientos, porque si cambias tus pensamientos, hablarás cosas nuevas y tu entorno se renovará. Te voy a dar una ilustración. Cuando el pueblo de Israel pasó por una de las tantas crisis que pasó, se encontró con una de tantas crisis. Me refiero a cuando el gigante Goliat. Y dice la Biblia que ese gigante grandote llegaba y todos los días injuriaba al ejército de Israel y les decía, a ver, ¿quién va a venir contra mí? Quiero que peleen contra mí. Y pues como lo veían grandote, pues nadie se animaba. ¿Por qué? Porque era lo que estaban viendo, su entorno. Y su entorno que estaban ellos mirando los hacía desenfocarse del propósito, los hacía desenfocarse del poder de Dios. Y la Biblia dice que así como lo veían grandote, lo veían como un gigante difícil de vencer. Y la Biblia dice que como lo veían en el pueblo de Israel, dice que tenían no solo miedo, gran miedo. Tanto era su miedo que se paralizaron, se bloquearon, se estancaron. Ellos estaban mirando con la mirada natural a ese hombre gigante y lo veían poderoso. Pero ahí apareció David, con otra forma de mirar la circunstancia. David lo vio no como un gigante, porque si tú lees la palabra, en ningún momento David dice la palabra gigante. Siempre lo vio como un incircunciso, como y que se cree, si no tiene el poder de Dios, Dios no está con él, no sabe con quién se está metiendo, no conoce quién es nuestro Dios, sino que David vio una oportunidad, porque él ya había escuchado lo que el rey había dicho, y él dijo que el que peleara con ese gigante y lo venciera, iba a recibir una gratificación, un botín, como le quieras llamar. Pero David vio más el botín que ver al gigante enorme con ese poder. Él vio el botín, o sea que él vio una oportunidad para obtener algo. Y él desde un inicio lo vio derribado. Él desde un inicio lo vio muerto, porque él sabía y confiaba en el Dios Todopoderoso. El gigante le dijo, ¿por qué vienes a mí? Y él dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre del Dios que has provocado. Y David, ya conocemos la historia, salió triunfante y obtuvo el botín. Este COVID aparentemente para muchos ahorita ha frenado la economía, ha frenado muchos negocios, ha frenado el comercio, ha frenado todo. Pero yo estoy viendo algo más. Yo estoy viendo una oportunidad para el crecimiento del reino de Cristo, para que el reino de Cristo sea establecido, porque estoy viendo cómo mucha gente está orando. En los hospitales se está orando. El enemigo pensó que cerró las iglesias, pero se equivocó, porque ahora hay iglesias en la casa, hay iglesias en los hospitales, hay iglesia en la calle, porque tú eres la iglesia, y donde quiera que tú estés, tienes que anunciar las grandezas y el propósito eterno de Dios a toda criatura, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo estás viendo
este virus? Nuevamente te pregunto. ¿Como un freno o como una oportunidad de crecer en Cristo? ¿O como una oportunidad de desarrollarte, de estudiar, de practicar algo, de iniciar algo que no habías iniciado? Mucha gente ahorita que está en sus casas y quizás su negocio lo tuvieron que cerrar. Pero yo sé que hay mucha gente que en su mente está trabajando. Ahora que abran, voy a hacer esto en mi negocio y lo voy a quizás a remodelar, lo voy a hacer así, voy a cambiar esto, voy a hacer esta estrategia. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Como un freno o como un escalón para crecer? Yo así lo veo, como un escalón para crecer. ¿Dónde estás poniendo tu vista? Como hombre natural no podemos, pero como hombres en Cristo, mirándolo de arriba, lo que Cristo es, lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, entonces somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bueno, con este mensaje quiero motivarte, no emocionarte, motivarte, accionarte. No una motivación pasajera, sino una motivación en tu espíritu que produzca el hacer algo para Cristo, que produzca el hacer algo nuevo en lo que no habías hecho nunca. ¿Para qué? Para que veas nuevos resultados, para que veas nuevas cosas en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, en tu negocio, en todo. Si eres un hombre o una mujer entendida en Cristo, sabes que esto nos está ayudando para bien. Bendiciones. Soy el pastor Jorge Meneses de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Cualquier cosa, estamos para bendecirte, estamos para ayudarte, estamos para ser instrumentos de edificación al cuerpo de Cristo. Bendiciones.